Esto pasó hace 5 años. Era enfermero nocturno en un hospital de cuidados intensivos. Me gustaba mi trabajo, aunque a veces podía ser muy duro. Aquella noche en particular sentí que algo estaba raro, como si la atmósfera estuviera cambiando a mi alrededor. Las luces parpadeaban e iluminaban los pasillos vacíos y un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba revisando las estadísticas de los pacientes cuando escuché un susurro. Pensé que era mi mente jugándome una broma, pero el murmullo persistía, claro y fuerte. Decidí dejarlo pasar, pero me di cuenta de que mi piel se erizaba. No quería creer que estaba perdiendo la razón. Pasaron los días y el susurro se volvió más frecuente. A veces creía escuchar mi nombre. Una noche, un paciente en coma, un hombre viejo, abrió los ojos. Pronunció un nombre que no conocía y me quedé helado. ¿Era posible que esos murmullos tuvieran algo que ver con él? La inquietud aumentaba en mí. Cada vez que pasaba por la sala de enfermería, notaba cosas fuera de lugar, un bolígrafo, algunas carpetas. Aunque sospechaba de mis colegas, sus rostros no mostraban nada. Caminando por los pasillos un día, escuché nuevamente el susurro. «Andrés». Era como si alguien me llamara. Me detuve, miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El aire estaba pesado. Me acerqué a la habitación de donde venía la voz. La puerta estaba entreabierta. No sé por qué, pero decidí entrar. Dentro vi una figura oscura en la esquina. Mi voz temblorosa le preguntó si estaba bien. No recibí respuesta. Al acercarme, la figura desapareció. Miré a mi alrededor confuso. No podía creer lo que había visto. Esa mezcla de miedo y curiosidad me dominó, pero lo que más me aterrorizó fue el silencio que quedó. La noche siguiente, los susurros empezaron de nuevo. «Andrés, ayuda». Me estremecí. Caminé hacia la habitación donde creía que provenía. El corazón me latía rápido. Cuando llegué, no había nada. Apenas podía respirar. Sentía que la oscuridad me rodeaba. Recordé al paciente que había abierto los ojos. Decidí regresar a su habitación. Cuando llegué, él estaba de nuevo en coma. Me pregunté si estaba relacionado por los susurros. Ya no sabía si estaba atrapado en una pesadilla o si realmente había algo más allá de lo que podía ver. Estaba perdiendo el control. La noche se tornó más pesada horas después. Los murmullos se intensificaron. «Andrés, ven». Era como si me estuvieran llamando. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Volví a mirar al viejo. Sentí que me observaba, aunque sus ojos estaban cerrados. La idea de su espíritu atrapado en el hospital me asustaba. Entonces le pregunté en voz alta, «¿Qué quieres de mí?». El eco de mi voz resonó en el silencio. Siguió ese silencio profundo. Nunca he dejado de pensar en ello. Esa noche cambió todo. Sabía que había algo más en aquel hospital, algo que nunca podría explicar. Capítulo 2. Esa noche mi mente estaba en un torbellino. Mientras revisaba los monitoreos, el sonido de los susurros no se detuvo. «Andrés, ven». Cada vez se sentía más urgente. Me pregunté si debía decírselo a alguien, pero temía que me miraran como si estuviera loco. Miré a mi alrededor, buscando alguna respuesta en los rostros de mis compañeros de turno, pero todos parecían concentrados en sus tareas, ajenos a lo que sucedía a mi alrededor. A medida que avanzaba la noche, decidí que me enfrentaría a mi miedo. Si algo había en el hospital, tenía que descubrirlo. Caminé hacia la sala donde estaba el anciano. Cuando entré, lo encontré igual que antes, inmóvil, como una estatua. El silencio era sepulcral. Podía escuchar el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Me acerqué a su cama. «¿Me necesitas?», pregunté, casi en un susurro. Sus labios apenas se movieron y de repente sentí un escalofrío. «Andrés». Aquella vez su voz sonaba más clara. Aparentemente provenía de él. La conexión entre lo que decía y los murmullos me dejó sin aliento.
Quería salir de la habitación, pero una fuerza invisible me mantenía allí. El aire se volvió denso, y la luz sobre su cama parpadeaba. En un momento de locura, extendí mi mano hacia su frente. Su piel era fría al tacto. En ese instante, una imagen nítida apareció en mi mente. Una casa antigua envuelta en niebla, y el nombre que había pronunciado el anciano: Julieta. El nombre se repetía en mi cabeza mientras el ambiente se tornaba amenazante. Julieta, murmuré. En ese momento, sus ojos se abrieron, y aunque no había luz en ellos, sentí que me estaba mirando. La sorpresa y el terror se apoderaron de mí. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como si 1000 voces estuvieran gritando al mismo tiempo. Caí de espaldas, dando un golpe contra el suelo. Cuando recobré el sentido, estaba solo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La imagen de la casa antigua no me dejaba tranquilo. Necesitaba respuestas, pero ¿dónde iría a buscarlas? Querían que investigara, que descubriese qué había pasado con Julieta. Era todo un rompecabezas que ni siquiera sabía si podría resolver. Al salir de la habitación, el pasillo se sentía diferente. Las luces emitían un brillo tenue, casi como si estuvieran advirtiéndome de algo. Comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Pero antes de llegar, noté algo en el suelo. Un pequeño trozo de papel. Me agaché y lo recogí. Era una imagen de una casa. Al dar la vuelta, vi un nombre escrito en la parte posterior: Julieta. La necesidad de entender se intensificó. Tenía que descubrir quién era Julieta y qué estaba sucediendo en aquel hospital. Mientras esos pensamientos llenaban mi mente, un frío repentino me recorrió, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Todo mi cuerpo se tensó. Andrés. El murmullo sonó más fuerte, como si fuera un grito desesperado. El hospital estaba lleno de secretos y yo estaba a punto de descubrir el más oscuro de todos. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras el terror comenzaba a apoderarse de mí. Tenía la sensación de que el verdadero terror apenas comenzaba. Capítulo 3. No podía quedarme ahí. Mi mente luchaba con la realidad de lo que había vivido. Salí de la habitación y me encontré en el pasillo principal, donde la luz blanquecina parpadeaba. Quería irme, dejar ese lugar detrás de mí, pero el nombre Julieta resonaba en mis pensamientos. Había algo que necesitaba descubrir. Tomé un respiro profundo y decidí ir a la sala de descanso. Quizás algún compañero podía ayudarme. La sala estaba vacía, salvo por una máquina expendedora que sonaba débilmente. Me senté en una de las sillas tratando de organizar mis ideas. La imagen de la casa no me abandonaba, y cada vez que pensaba en ella, el frío regresaba. De pronto, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Giré la cabeza y vi a Clara, una enfermera del turno de la mañana. La reconocí por su cabello rizado y su risa contagiosa. Se acercó con una expresión de preocupación. ¿Estás bien, Andrés? Te ves pálido. Tuve un incidente, respondí, sin saber cómo explicarle. No estaba seguro si creería en mis locuras. Clara se sentó frente a mí, observando mi rostro. ¿Quieres hablar de eso? Dudé, pero sabía que necesitaba desahogarme. Escuché un nombre, Julieta, y al entrar en la habitación de un paciente sentí algo extraño, como si pudiera ver cosas. Clara frunció el ceño. Julieta, no es un nombre que se escuche por aquí, estaba pensando. ¿Por qué no revisamos el archivo de pacientes? Si fue tu último turno, tal vez podamos encontrar algo. Asentí, no podía dejar pasar la oportunidad. Esa búsqueda podía llevarme a respuestas, a descubrir algo sobre el anciano y lo que había vivido en su mente. Nos dirigimos hacia la sala de registros. El aire se volvió más frío al entrar, y la sala estaba en penumbras, con solo una luz tenue iluminando las pantallas de la computadora.
Mientras Clara empezaba a buscar en el sistema, yo no podía dejar de mirar a mi alrededor. Las paredes estaban llenas de informes y fotos de pacientes. La atmósfera era pesada y la sensación de ser observado no desaparecía. «Aquí está», exclamó Clara. Se volvió hacia mí con una hoja impresa en la mano. «Julieta Martínez, ingresada aquí hace 5 años». Mis pulsaciones se aceleraron. ¿Qué dice? Ella fue traída con una condición crítica después de un accidente automovilístico. Estuvo en coma durante varios meses. Su familia nunca la creyó fuera de peligro. Pero hay algo más. Ella se detuvo, su mirada se había oscurecido. Sus padres desaparecieron poco después. Nunca se supo qué pasó. Nadie tuvo noticias de ellos, y Julieta fue dada de alta tras varios meses sin reacción. Me quedé helado. ¿Desaparecidos? Eso no tiene sentido. Clara asintió, luciendo igual de confundida. Exacto, no se volvió a hablar de ello. Y hay un hecho más, su expediente es inusual. A veces, las enfermeras dijeron que algo extraño ocurría con ella, que se escuchaban voces en su habitación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Voces? ¿Como las que escuché? Clara me miró con preocupación. Es posible, pero esto se tiene que investigar más a fondo. Entonces, un ruido retumbó desde el pasillo. Fue un grito que paralizó el aire a nuestro alrededor. Corrimos hacia la puerta. El temor se apoderó de mí al recordar lo que acababa de vivir. Mientras llegábamos al umbral, me sentí atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de confrontar lo desconocido. Estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestra percepción de la realidad, algo que vincularía a Julieta con el anciano y tal vez a mí mismo. Entonces, antes de que pudiera girar la perilla, sentí una presión en el pecho, como si alguien me empujara a seguir. Era el momento de enfrentarlo todo. Capítulo 4. Abrí la puerta y salimos al pasillo. El eco del grito aún resonaba en mis oídos y mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Clara y yo miramos en ambas direcciones, tratando de ubicar el origen del sonido. Todo parecía normal, pero una tensión quieta flotaba en el aire. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Clara frunció el ceño, evidentemente nerviosa. «No lo sé, parecía provenir de la sala de aislamiento». Sin pensarlo, comenzamos a avanzar. La idea de que alguien estuviera en peligro me empujaba a actuar. Al llegar a la sala de aislamiento, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una sombra se movía en el interior. «¿Hay alguien ahí?», llamé, sintiendo que la voz se me atoraba. No hubo respuesta. Clara dio un paso hacia adelante, pero yo la detuve. «Espera, algo no está bien». A medida que nos acercábamos, vi que la sombra se disipó como si se hubiera fundido con la oscuridad de la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Clara empujó suavemente la puerta y entramos en la sala. La luz interior era tenue, pero suficiente para distinguir a un paciente tirado en el suelo. Era un hombre mayor, con el rostro enrojecido y respirando con dificultad. «¡Ayuda!», gritó. «No puedo, me atrapan». Me arrodillé a su lado. «Tranquilo, estamos aquí para ayudarte». Pero sus ojos miraban por encima de mí, perdidos en el terror. Sus manos se aferraban a una manta y temblaba como si hubiera visto un espectro. «Julieta, ella viene», exclamó, como si ese nombre pudiera alejar a los fantasmas que lo acosaban. Miré a Clara, quien tenía el rostro pálido. «¿Qué está pasando?», preguntó, apenas audiblemente. «Debemos llamarlo a una ambulancia», dije, pero el anciano nos interrumpió. «No, no hay tiempo, ella está aquí». Su mirada se endureció y de repente pareció más lúcido. Agarró mi muñeca con fuerza. «Tú eres el único que puede detenerlo». No comprendía. ¿Qué? ¿Quién es ella? Julieta no se detendrá, necesita respuestas, necesita que tú recuerdes. Mis piernas temblaron. De algún modo, el anciano parecía saber algo que yo mismo desconocía. Justo entonces, la luz parpadeó y la atmósfera se cargó con una sensación ominosa. El grito resonó nuevamente.
esta vez replicándose en los pasillos. Clara retrocedió un paso, buscando una ruta de escape. «Te lo ruego», dijo el anciano, con los ojos llenos de angustia. «No puedo irme sin que lo sepas». Luchando contra el terror, le pregunté, «¿Qué tengo que recordar?». Y cuando estaba a punto de contestar, la luz se apagó por completo, sumergiéndonos en la oscuridad. Solo el sonido del respirador del anciano rompía el silencio mortal. «Andrés», gritó Clara. Su voz era un tirón a la realidad, y en medio de la penumbra sentí una presencia helada acechando detrás de mí. «Julieta», rogué, aunque ni yo mismo me creía. Allí, en la penumbra, algo comenzó a tomar forma. La presión en mi pecho se intensificó, como si la misma oscuridad me empujara hacia una verdad que había evadido durante demasiado tiempo. Entonces lo vi. Una figura etérea comenzó a acercarse lentamente, y el terror me paralizó. Era Julieta, o al menos lo que quedaba de ella. «¿Por qué me llamaste, Andrés?», susurró, y su voz era un eco de lo que había escuchado antes. En el instante en que preguntó, el aire se volvió gélido, y supe que este encuentro no me traería paz, sino más preguntas y un destino incierto. Entonces lo vi. Una figura etérea comenzó a acercarse lentamente, y el terror me paralizó. Era Julieta, o al menos lo que quedaba de ella. «¿Por qué me llamaste, Andrés?», susurró, y su voz era un eco de lo que había escuchado antes. En el instante en que preguntó, el aire se volvió gélido, y supe que este encuentro no me traería paz, sino más preguntas y un destino incierto. Capítulo 5. La figura de Julieta flotaba en la oscuridad, sus ojos profundos y vacíos fijos en mí. Mi mente trataba de procesar lo que estaba presenciando, pero el miedo me nublaba. «¿Eres tú realmente?», logré murmurar. La habitación pareció cerrarse a mi alrededor. El aire se volvió denso. «Viniste a buscarme», dijo con una voz que resonaba como un susurro en un túnel. Sentí que Clara se movía a mi lado, pero su presencia se sentía lejana. Todo lo que podía ver era esa silueta sobrenatural. Intenté recordar los momentos que había compartido con Julieta, aquellos días en el hospital, las risas, las charlas que nunca terminaron, pero todo lo que me vino a la mente fue el frío de su ausencia. «No puedes estar aquí», dije, tratando de controlar mi pánico. «Eso no es posible». Pero ella sonrió, una expresión mezcla de tristeza y determinación. «Tienes que escucharme, Andrés. Hay cosas que no entendemos, cosas que sucedieron antes». «¿Antes de qué?», pregunté, sintiéndome atrapado entre dos mundos, el de la realidad y el de esta aparente ilusión. «¿Qué pasó?». Su mirada se volvió intensa, como si cada palabra que pronunciara se convirtiera en un hilo que conectaba nuestro pasado. Entonces lo vi. Detrás de ella, la figura del anciano seguía tirado en el suelo, intentando recuperar el aliento. «Andrés, escucha a Julieta, es la clave, recuerda lo que no querías ver». Al escuchar su voz, la desesperación se apoderó de mí. Aún no entendía, pero había algo en lo que decía que me hizo dudar. «Tu recuerdo es lo que ella necesita, Andrés. Piensa», insistió el anciano, mientras la temperatura de la habitación seguía cayendo. Las luces chisporrotearon momentáneamente, revelando visiones fragmentadas de mi pasado en el hospital. Días pasados cerca de Julieta, pero también recuerdos de angustia y pérdida. «¿Qué tengo que recordar?», grité, sintiéndome impotente y frágil. «No tengo respuestas». La figura de Julieta retrocedió un paso, como si su esencia se desvaneciera en la negrura. «La respuesta está en ti. Escúchate», respondió, y su voz era ahora un eco distante.
El anciano se esforzó por incorporarse, temblando. El momento de su desaparición, lo que hiciste ese día, ahí tienes la respuesta. Su voz era un hilo de desesperación, y mientras hablaba, mis recuerdos comenzaban a desmoronarse en mi mente. De repente, la oscuridad se cerró a mi alrededor, y sentí que las paredes de la sala se encogían. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recordar?, murmuré, ahora sintiendo una adrenalina feroz. La imagen de Julieta comenzó a desdibujarse, pero su mirada seguía empujándome a buscar la verdad. Porque es más fácil olvidar, fue lo último que escuché de ella antes de que un grito desgarrador llenara la sala y la figura se desvaneciera por completo. El anciano gritó: «Nos queda poco tiempo. Por favor, actúa antes de que sea demasiado tarde». El silencio posterior era ensordecedor, y en ese instante comprendí que el reloj corría. La respuesta estaba al alcance, y con cada latido, la necesidad de descubrir la verdad crecía. Sin pensarlo, me giré hacia Clara. «Vamos, debemos buscar lo que sucedió ese día». Contenía el aliento mientras la urgencia me empujaba hacia adelante, sabiendo que cada paso que diera me acercaría a desentrañar un misterio maldito, pero también a enfrentar lo que había dejado atrás. Capítulo 6. La niebla de mis recuerdos se volvía más espesa a medida que Clara y yo avanzábamos. Caminé hacia la puerta con el corazón golpeando en mi pecho. Necesitaba salir de esa habitación, pero también de la oscuridad que parecía envolverme. «¿Dónde vamos?», preguntó Clara con voz temblorosa. «A recordar», respondí, sintiendo que mis palabras estaban lejos de ser suficientes. Al salir, el pasillo del hospital me recibió con un aire familiar pero extraño. Las luces parpadeaban intermitentemente, y los ecos de mis pasos resonaban como advertencias en la lejanía. «Hay algo que tengo que entender», murmuré, obligándome a concentrarme. Había fragmentos de aquel día que por alguna razón habían quedado atrapados en un rincón de mi mente. «Pero, ¿cómo vas a recordar algo que no quieres?», preguntó Clara, su tono lleno de ansiedad. «No lo sé», respondí, sintiendo la presión de lo desconocido, «pero tengo que intentarlo». Cruzamos el vestíbulo, donde puentes de luz se cruzaban sobre el suelo sucio. Miré los carteles que anunciaban distintas áreas del hospital: terapia intensiva, quirófano, emergencias. Eran letras que significaban más de lo que aparentaban. Todo había cambiado en aquellos años, pero el dolor seguía presente como una sombra constante. ¿Por qué Juli siempre hablaba de que quería salir de aquí?, recordé de pronto. Clara frunció el ceño. Porque tenía miedo. Decía que quería una vida diferente. Sus palabras rebotaron en mi mente, y sentí la necesidad de seguir hablando, de recordar. Yo no le hice caso. Estaba tan metido en mis propios problemas que no vi lo que realmente sentía. Las habitaciones fueron deslizándose ante nosotros. Cada una era como un espejo que reflejaba un momento, un rayo de luz que brillaba en una memoria oscura. De repente me detuve en seco. «¡Caramba! ¡La sala de espera!», exclamé, recordando el inconfundible aroma a desinfectante y café amargo. «¿Qué tiene de especial?», preguntó Clara, pero yo ya estaba avanzando, guiado por un impulso casi animal. Entré en la sala, encontrando el mismo mobiliario de hace años. Todo seguía allí, pero el tiempo, de alguna forma, había dejado su huella. Fue entonces cuando lo vi. Un trozo de papel arrugado en la esquina de una mesa. Me acerqué, la respiración agitada. Lo desenrollé con manos temblorosas. Era una nota, una advertencia de Julieta escrita con su letra característica. «No te acerques a lo que no entiendes», decía. Mi corazón se detuvo. «Andrés, ¿qué es eso?», preguntó Clara, intranquila. «Es de Julieta», respondí, dando la vuelta al papel. Al hacerlo, vi algo más escrito en pequeñas líneas al dorso. «La clave está en el jardín», decía. Mis manos comenzaron a temblar.
El jardín. Antes de poder procesar lo que significaba, un grito resonó en el pasillo. Era un sonido desgarrador, lleno de desesperación. «¿Qué fue eso?», gritó Clara. En ese instante, el aire se volvió helado y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Me giré hacia Clara, con ansiedad apretando mi pecho. «Debemos irnos, ahora». Sin esperar respuesta, corrí hacia la salida, sintiendo que la tensión aumentaba. Aquella nota, aquella advertencia, parecía solo la punta del iceberg, y algo más se cernía sobre nosotros. Salimos a la luz tenue del exterior. Las nubes oscurecían el cielo, y sentí que una sombra seguía nuestros pasos. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, mirando a su alrededor. Yo no tenía respuestas, pero el jardín se había convertido en nuestro único destino. Sabía que allí encontraría la verdadera conexión con Julieta. Atravesamos el terreno, la adrenalina nos empujaba a avanzar. Pero cuando llegamos a la entrada del jardín, una figura oscura se alzaba entre las sombras. Era como si el pasado y el presente se fusionaran en una sola entidad. Me detuve en seco, con el corazón en la garganta. «¿Quién eres?», pregunté en voz baja, sintiendo que el miedo volvía a invadirme. Pero el rostro se ocultaba bajo la penumbra, y el silencio fue lo único que respondió a mi desafiante pregunta. Tenía la sensación de que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también sabía que el peligro acechaba justo detrás de nosotros. Capítulo 7. El aire se volvió denso. Clara y yo nos miramos, nuestros rostros reflejaban la misma mezcla de confusión y temor. «Andrés, ¿crees que deberíamos volver?», sugirió ella. Su voz temblaba, pero yo sabía que no había vuelta atrás. La figura en la sombra permanecía quieta, observando. «Esperemos un momento», respondí, intentando calmarme. Me esforcé por ver más allá de la oscuridad, centrando mis pensamientos, tratando de reconocer alguna familiaridad en la presencia. «¿Julieta?», llamé, recordando aquella nota. ¿Podría ser ella, regresando para revelarnos algo importante? La figura no se movió, pero un aire de reconocimiento pareció marcar la diferencia. «Andrés», resonó una voz suave, apenas un susurro. La pronunciación de mi nombre era familiar, pero también distante. «Te estaba esperando». «¿Qué quieres?», pregunté, sintiendo cómo mis palabras temblaban entre el miedo y la esperanza. Clara se puso a mi lado, la sorpresa y la duda marcaban cada línea de su cara. Sin embargo, mi enfoque se centraba en la figura, buscando cualquier indicio que justificara esa presencia. «Sabes más de lo que crees. El jardín guarda secretos, y tú tienes la clave», continuó esa voz. «No lo olvides». Sentí un nudo en mi estómago. «¿La clave de qué?», exclamé. «Necesito respuestas ahora». Pero la figura pareció desvanecerse en la oscuridad, y un ligero viento helado recorrió el espacio, como si se llevara consigo el último susurro de lo que había dicho. «¿Qué era eso?», preguntó Clara, acercándose un paso. Yo no tenía idea de cómo responder. Todo lo que sabía era que el jardín no solo era un lugar físico, sino también uno emocional. Respiré hondo, sintiendo la presión del momento. Tenía que seguir adelante. Históricos o no, esos secretos necesitaban salir a la luz. «Vamos», dije, intentando tomar el control. «El jardín, puede haber algo más allí». Clara asintió, aunque su mirada era escéptica. Comenzamos a caminar, rodeados de flores marchitas que parecían murmurar historias del pasado. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de hierba creaba una sensación de que los ecos del tiempo regresaban para advertirnos. Un sendero se extendía ante nosotros, cubierto de maleza, pero algo brillaba en la distancia. «Mira», dije, señalando hacia la luz. Una pequeña estatua se asomaba entre las sombras. Parecía una figura de un ángel, con alas desplegadas y un rostro que, en lugar de confortar, me miraba expectante. «Qué extraño», murmuró Clara, acercándose. «No recuerdo haberlo visto antes».
Sí, algo no encajaba. Esa estatua, que parecía haber sido olvidada, estaba como en espera de algo. Me agaché para inspeccionarla más de cerca. Cuando puse mis manos sobre la superficie fría, un temblor recorrió mi cuerpo. De pronto, el mundo a mi alrededor pareció distorsionarse. Una visión del pasado se abalanzó sobre mí. Julie, riendo, corriendo entre los árboles del jardín. Y luego, un destello. Algo oscuro se acercaba hacia ella, una sombra que se alzaba a sus espaldas. ¡Andrés!, gritó Clara. Volví en mí. Mi corazón latía rápido. ¿Qué viste?, preguntó, su rostro pálido de preocupación. Julie, estaba aquí, respondí, pero había algo más, algo amenazante. De pronto, el aire se llenó de una energía inquietante. Entonces, un ruido aumentó en el fondo del jardín. Algo se movía entre las sombras. Miré a Clara, con los ojos desorbitados. No estamos solos. La idea de enfrentar lo desconocido me llenó de miedo, pero en mi interior había algo más fuerte que eso, la necesidad de descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. El jardín iba a revelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero, ¿estaríamos preparados para lo que encontraríamos? Capítulo 8. La tensión en el aire era palpable. Clara y yo intercambiamos una mirada cargada de desesperación. Nunca habíamos estado en una situación así. El ruido creció, y aunque no podía ver claramente, algo se movía entre los árboles. «Andrés, creo que debemos irnos», dijo Clara, su voz apenada y temblorosa. «Un momento», respondí, y sentí una extraña necesidad de seguir adelante. Mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Miré hacia el jardín, buscando respuestas. Las sombras parecían alargarse, como si el propio jardín intentara absorbernos. Entonces, un grito desgarrador resonó desde el fondo. «Julie», murmuré sin querer. El eco de su risa aún resonaba en mi mente, pero ahora se había distorsionado en algo más oscuro. «¿Te das cuenta de que esto tiene que ver con ella?», me dirigí a Clara, que parecía intentar contener su pánico. Pero Clara no estaba dispuesta a continuar. Sus ojos se movían entre las sombras y el sendero. «¿Y si es una trampa? Necesitamos salir de aquí», dijo, poniendo una mano en mi brazo. Pero antes de que pudiera responder, esa sombra emergió de entre los árboles. Era un hombre. Su figura era delgada y desgarbada. Su rostro mantenía una expresión que mezclaba dolor y rabia. «No deberías estar aquí», dijo, su voz rasposa, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo. «Esto no es un lugar para ustedes». Clara retrocedió un paso, su incredulidad se mezcló con el pánico. «¿Quién eres?», preguntó, con una firmeza admirable a pesar de su inquietud. La figura no respondió, solo nos observaba con ojos intensos, llenos de desesperación. «¿Conoces a Julieta?», pregunté, sintiendo que era lo único que podía decir. Su mirada se endureció en cuanto mencioné su nombre. Su respiración se aceleró, y eso me dio un destello de esperanza. Tal vez sabía algo. «Déjenlo todo antes de que sea demasiado tarde», dijo, dando un paso hacia nosotros. En ese instante, un grupo de sombras se movió detrás de él, como si esperaban la orden para atacarnos. «Clara, retrocede», insté mientras empezaba a sentir cómo un instinto de supervivencia despertaba en mí. «Vamos a salir de aquí». Pero, en lugar de retirarse, Clara se adelantó. «No, espera», gritó mientras se dirigía al extraño. «Necesitamos saber qué está pasando. Esto tiene que ver con Julieta». Las sombras temblaron, pero el hombre continuó con su mirada fija en Clara. «Cualquier respuesta vendrá con un precio». En ese instante, una ráfaga de viento helado volvió a hacernos temblar. La vulnerabilidad del momento me dejó sin palabras. Lo único que se oyó fueron mis pasos retrocediendo, sintiendo desesperación apoderarse de mí. El hombre extendió su mano hacia adelante, como si reclamara un pacto, y yo estuve a punto de gritarle que se detuviera,
Pero Clara, en su valentía, tomó su mano. «¡No!», grité, pero fue demasiado tarde. Entonces todo se oscureció. Un grito resonó en mi mente y el suelo comenzó a temblar. Supe que habíamos cruzado una línea. La verdad estaba más cerca que nunca, pero el costo de conocerla podría ser nuestra perdición. ¿Qué había desatado Clara? Solo esperaba que, al final, no tuviéramos que enfrentarlos solos. La oscuridad se tragó la luz del jardín, comenzando a devorar nuestras esperanzas y, al mismo tiempo, prometiendo destellos de lo que alguna vez supimos. Despertar el pasado venía con un precio, y no podía evitar preguntarme, ¿qué demonios habíamos hecho? Capítulo 9. La oscuridad nos envolvió como si tratara de ocultar algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente estaba en una carrera frenética, cada pensamiento chirriaba entre la confusión y el miedo. «Clara», susurré, buscando su mano en la penumbra. No podía perderla, no aquí. Un instante después, la oscuridad se desvaneció y nos encontrábamos en un lugar que no reconocía. Era un pasillo del hospital. Las paredes eran gruesas, cubiertas de un gris pálido. Las luces eran tenues y zumbaban con un sonido familiar, pero inquietante. El olor a desinfectante impregnaba el aire. «¿Dónde estamos?», pregunté, aturdido. Clara estaba a mi lado, pero su expresión era de asombro abrumador. «Es el hospital en el que Julieta estuvo», contestó, sus palabras apenas un susurro. Había tensión en su voz, una mezcla de miedo y un atisbo de esperanza. Dando un paso adelante, sentí un tirón en mi pecho. Recuerdos comenzaron a fluir, los pasillos fríos, las enfermeras, la habitación en la que Julieta pasó aquellos días, y su risa, meta de angustia y alegría, todo en uno. «No puede ser real», murmuré, esperando que esto solo fuera un mal sueño. Un sonido chirriante irrumpió el silencio, y una puerta se abrió de golpe al final del pasillo. Una figura sombría se acercó a nosotros. Cuando la luz iluminó su rostro, un atisbo de reconocimiento golpeó mi pecho. «¡Es él!», grité. Era el mismo hombre que habíamos encontrado en el jardín. Su mirada, aún intensa, ahora se veía implacable. «¿Qué has hecho?», le exclamé, apretando los puños, mis instintos luchando entre el coraje y la desesperación. Él sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. «He traído lo que ustedes buscaron. La verdad siempre tiene un precio». Su voz resonó con un eco aterrador. «¿La verdad sobre Julieta?», inquirió Clara, dando un paso adelante. «¿Estás tratando de decirnos que esto está relacionado con ella?». El hombre asintió lentamente. Cada movimiento suyo parecía estar envuelto en sombras. «Aquí todo es posible y todo es real. La pregunta es si están preparados para afrontar lo que vendrá», advirtió. Su actitud era de un predicador oscuro, y yo sentí que las palabras se aferraban a mi garganta. «¿A qué te refieres?», pregunté, mi voz ahora titilante. En el fondo, deseaba escuchar la respuesta, pero un miedo encarnizado me decía que no quería saber. Las imágenes de Julieta enferma invadían mi mente, y la idea de que su sufrimiento estuviera relacionado con esto me llenaba de angustia. No hubo respuesta inmediata. La figura se dirigió al fondo del pasillo, y por un instante pensé que se iba a ir. Pero se detuvo y miró por encima del hombro. «El pasado no se puede cambiar, pero puede ser revivido». Con un gesto de su mano, las luces del pasillo comenzaron a parpadear y una neblina espesa llenó el aire. «¡No, Clara, espera!», grité, sintiendo que me arrastraba hacia la oscuridad mientras ella trataba de avanzar. «No sabemos lo que es esto». Pero Clara ya estaba dando pasos hacia el umbral que se había formado. En una fracción de segundo, la luz se desvaneció nuevamente y ahora estábamos en otra habitación.
Las paredes eran de vidrio desgastado, y el eco de un llanto resonaba a través de la habitación. Mi corazón se detuvo un instante cuando vi a Julieta en una cama conectada a máquinas que mostraban su lucha. ¿Qué demonios ha pasado?, grité, pero la triste realidad se filtraba entre mis dedos como agua. No podemos cambiar el pasado, pero podemos enfrentarlo, dijo el hombre en voz baja, acercándose a nosotros a medida que los recuerdos se apoderaban de mi mente. Era un instante de vulnerabilidad y dolor. La verdad estaba más cerca que nunca, y su peso era abrumador. «Debemos salir de aquí», le dije a Clara, pero ella no se movía. Sus ojos estaban fijos en la figura de Julieta, y sabía que su mente luchaba tanto como la mía. La inquietud que sentía en el aire se volvió opresiva. No sabía qué íbamos a descubrir a continuación, pero la única cosa clara en aquel momento era que el reloj estaba corriendo. Los ecos del pasado nos estaban alcanzando, y no había manera de escapar. Capítulo final. La visión de Julieta en la cama, atrapada entre máquinas que señalaban su lucha, hizo que un nudo se formara en mi garganta. «Debemos ayudarla», dije, apretando el puño en un intento de encontrar valor. Pero algo en la atmósfera me decía que no era tan simple. El hombre oscuro observaba en silencio, su presencia adormecedora llenaba la habitación. «¿Por qué está aquí?» «¿Qué le hiciste?», pregunté. Mi voz resonaba con una mezcla de rabia y desesperación. «Lo que ella necesitaba y tú no quisiste ver», respondió, casi casualmente. Su tono era gélido y me llenaba de una inquietud creciente. «Ella nunca debió permanecer aquí lo que queda». «¿Qué quieres decir con eso?», Clara intervino, su voz firme a pesar del miedo. Pero el hombre solo le dedicó una sonrisa enigmática antes de dirigirse hacia Julieta. «Este lugar guarda secretos, Andrés. Ella fue parte de algo más grande, algo que no pudieron comprender. Y tú también lo eres», dijo, mientras se acercaba a la cama con pasos silenciosos. «Pero ahora hay un precio que pagar». La habitación empezó a vibrar. Sentí que las máquinas de Julieta se descontrolaban. Un pitido ensordecedor llenó el aire. El hombre extendió su mano hacia ella como si quisiera tocarla, y de repente todo se oscureció. «¡No!», grité, pero la oscuridad parecía absorber todo a su paso. Las sombras se alzaron a mi alrededor mientras el caos se desataba y el tiempo se detenía. De pronto, el silencio se rompió. La visión de Julieta comenzó a desvanecerse, sus ojos se abrieron y miraron directos a los míos. «Andrés, ayúdame», fue lo único que pude escuchar en aquel instante. Pasos sonaron detrás de mí. Clara me tomó del brazo con fuerza. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblorosa. El hombre había desaparecido, pero su risa aún resonaba en el aire. «Piensas saber, pero no sabes nada». «No sé», respondí, sintiendo un peso abrumador en el pecho. Skipping entre la confusión y el miedo, un pensamiento crujió en mi mente. ¿Qué si sería como un recuerdo más? Mi corazón latía con fuerza al recordar la nota de Julieta. La clave está en el jardín. «Clara, necesitamos regresar al jardín, necesitamos entender lo que sucedió allí», grité. Sin dudar, comenzamos a correr. Nos apresuramos a través del laberinto oscuro, sintiendo cómo el miedo acercaba sus garras. A medida que nos desplazábamos por el pasillo, ecos de murmullos parecían seguirnos, intentando recoger lo que habíamos dejado atrás. Al llegar al jardín, la atmósfera se tornó pesada. La figura angulosa apareció de nuevo, y esta vez parecía reducir la distancia. «Aquí es donde se revela la verdad, pero no la verdad que deseas escuchar», dijo con una voz cálida pero corrosiva. Miré a Clara y ella asintió, nuestra conexión reforzada por la urgencia de enfrentar lo desconocido. «¿Qué necesitas de nosotros?», le pregunté, sintiendo el sudor deslizarse por mi frente. «Todos eligen un lado en esta historia.
La vida de Julieta está ligada a los secretos de este lugar. Si eligen quedarse, quedarán atados a su tormento. Si eligen liberar esa angustia. No terminó su oración, y su mirada se tornó profunda. La respuesta se ocultaba en nuestros recuerdos. Sin pensar grité, «Quiero saber qué pasó, déjanos entrar». Al instante, la oscuridad nos envolvió y caímos en una tormenta de recuerdos. Viéndose en la vida de Julieta, sus momentos de alegría, los instantes que se convirtieron en polvo, todo lo que había sido y a la vez lo que no debería haber llegado a ser. Momentos de dolor, decisiones mal tomadas, sombras escondidas que jamás se pronunciaron. «No puede ser», murmuré. Era un ciclo incansable y ahí estaba yo, invariablemente. Cada eco de susurros se unió en un coro, llamándome por el nombre y evocando la angustia de aquellos que nunca encontraron su camino. Y ahí, los fragmentos de las vidas perdidas se fragmentaron todavía más, desapareciendo en el viento. Quise gritar, correr, pero todo se desvaneció. El eco de mi propia voz reverberaba en la nada. «¿Pero por qué?», susurré. «Porque no puedes escapar», fue la respuesta. Agarré la mano de Clara con fuerza. «No podemos dejarlo así». El frío del jardín se envolvió alrededor de nosotros. Aquel peso que sentíamos lo había creado nuestras propias decisiones. Y de repente, a medida que el caos se calmaba, una claridad comenzó a emerger. Julieta apareció de nuevo. No flotaba, no era una sombra. Era real y su semblante era diferente. «He estado atrapada, Andrés». Aquel momento fue descorazonador, pero la compasión comenzó a brotar. Se necesitaba un sacrificio, un camino a elegir. «No sé si tengo el poder para sanar lo que ocurrió», dije, sintiendo la tristeza y la tristeza ocurrir. «No se trata de eso, se trata de dejar ir por mí y por ti. Lo que has terminado por cargar nunca fue tu culpa», dijo. La luz brillaba tenuemente. Era un frágil hilo. «¿Seré capaz de hacerlo?», respondí, el miedo en mi tono. «Con amor siempre puedes». La presión se desvaneció y poco a poco la oscuridad se disipó, pero los ecos del pasado permanecieron, retumbando en la distancia. Y ahí estaba la decisión. He de dejar un eco de la realidad detrás, así como aquellos murmullos que habían llamado mi atención. Pero siempre habrá respuestas en las sombras. A veces me pregunto si encontré las respuestas o solo más preguntas, reflexioné, y mientras la luz regresaba a nuestras vidas, su figura comenzó a desvanecerse. «Nunca podré olvidarte», grité, mientras se alejaba hacia lo desconocido. Despertamos, sintiendo que había cambiado. Tomé la mano de Clara. Nunca hemos estado solos. Tal vez algunas verdades están destinadas a permanecer en misterio. Caminamos hacia el amanecer, abriéndonos a un mundo que, aunque lleno de preguntas, también estaba lleno de posibilidades.